eOncology PET. Nos complace presentarles la primera entrega de la serie Masterclass Suite PET-CT y IRM en Oncología. By Dr. Colmenter, en su versión electrónica y en formato MOOC. Massive Open Online Course. Esta colección avanzada de fascículos está diseñada para explorar la aplicación de la PET-CT y CAR-ORAM en el diagnóstico y seguimiento de diferentes tipos de cáncer, con un enfoque morfomolecular y metabólico. La primera entrega está dedicada al cáncer de tiroides, proporcionando una base sólida para comprender el papel crucial de estas tecnologías en la oncología moderna. La suite se presenta en dos versiones educativas, eOncology PET-CT y IRM en formato impreso, y eOncology PET-CT y IRM en formato electrónico interactivo. Esta experiencia educativa representa una nueva era en la formación continua, combinando la interacción entre versiones impresas y electrónicas que están respaldadas por los diplomados y cursos avanzados ofrecidos en toda Latinoamérica, proporcionando una plataforma educativa robusta y actualizada. Les invitamos a explorar los programas de su interés y a formar parte de este innovador proyecto, la Masterclass Suite en Educación Continua, que está redefiniendo el futuro de la oncología diagnóstica. Comencemos y bienvenidos a tu nueva experiencia. eOncology PET. By Dr. Colmenter. Imaginemos un escenario clínico, uno bastante frecuente, la verdad. Una persona joven, operada de cáncer de tiroides diferenciado. Se le trata con radioyodo, todo parece ir bien, parece en remisión, pero pasan los años y de repente la tiroglobulina, ese marcador tumoral clave, empieza a subir, lenta pero sube. Y las pruebas de imagen típicas, la eco, el rastreo con yodo, pues no muestran nada claro. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Es un dilema bastante común en los comités de tumores. Efectivamente, es una situación que vemos y que genera, bastante incertidumbre. El cáncer diferenciado de tiroides, el CDT, que incluye los papilares y foliculares, suele tener buen pronóstico, eso es cierto. Claro, la cirugía y el radioyodo funcionan la mayoría de las veces. Exacto. La cirugía, seguida si es necesario de la ablación con yodo radioactivo, el 131I, es muy eficaz para la mayoría de los pacientes. Pero, como decías, hay un grupo donde la historia cambia. Así es. Hay un porcentaje, no es pequeño, hablamos de entre un 5 y un 15% de todos los CDTs, y que sube hasta el 50% si ya hay metástasis. ¿La mitad? Sí, la mitad de los metastásicos, cuyo cáncer se vuelve resistente al radioyodo. Lo llamamos enfermedad refractaria al radioyodo, o RAIR. ¿Y qué significa eso exactamente, que sea refractario? Pues fundamentalmente que las células del tumor pierden o reducen muchísimo su habilidad para captar el yodo. Con lo cual, la terapia con yodo radioactivo deja de ser útil. Exacto, pierdes esa herramienta terapéutica. Y además, esta pérdida de capacidad para captar yodo suele ir de la mano de cambios en la célula. Se vuelven menos diferenciadas, como más primitivas, si quieres. Y eso suele implicar que son más agresivas. A menudo sí, más agresivas biológicamente. Y claro, esto empeora el pronóstico de forma significativa. En pacientes con metástasis que son RAI-RAI, la supervivencia a 10 años puede caer drásticamente, hasta solo un 10%. Por eso es tan importante identificar a estos pacientes y entender qué pasa. Entonces, el PET-CT con FDG aquí no es solo para decir sí o no hay captación. Lo importante es medir cuánta captación hay y qué volumen de tumor está activo. Háblanos de esos parámetros cuantitativos que se miden. Exacto, la cuantificación es fundamental. Vamos más allá de mirar la imagen. Extraemos métricas, números. Las más comunes son, primero, el SUVmax. SUVmax. Sí, es el Standardized Uptake Value máximo. Mide el valor de captación más alto en un solo punto, en el voxel más caliente del tumor. El pico de actividad, digamos. Eso es. Luego están el subpeak, y el peak es el promedio en una pequeña región donde la actividad es máxima. Dan una idea de la intensidad metabólica general. Vale, intensidad. Y mencionaste también el volumen. Importantísimo. Porque no es lo mismo un foco pequeño muy activo que una masa grande. Para eso está el MTV, Metabolic Tumor Volume, o volumen metabólico tumoral.
¿Y qué mide exactamente? Mide el volumen total de tejido tumoral que está captando FDG por encima de un cierto umbral, o sea, cuánto tumor está metabólicamente activo. Volumen activo. Exacto. Y finalmente hay uno que combina las dos cosas, el TLG, Total Lesion Glycolysis o glucólisis total de la lesión. ¿Cómo se calcula? Se calcula multiplicando el MTV por el submin. Así refleja tanto el volumen del tumor como la intensidad de su actividad metabólica. Es una medida muy completa de la carga tumoral activa. Vale. Tenemos submax, submin peak, MTV y TLG. Son herramientas mucho más objetivas. Ahora hagamos una pequeña pausa, como si el Dr. Colmenter dijera alto aquí. Vamos a introducir algo importante. En este punto presentamos la imagen segmentaria que nos ayuda a visualizar de forma clara todas estas cuantificaciones. Y ahora en la sección Cómo lo hacen del diplomado PET-CT en oncología, veremos cómo la inteligencia artificial utiliza esta imagen para identificar lesiones y calcular la carga y la agresividad tumoral. Esto es fundamental porque nos permite personalizar, estandarizar y definir las conductas que el clínico tomará a partir de estos datos. Iniciamos nuestra nueva sección, que denominamos ¿Cómo lo hacen? Parte de nuestro diplomado en PET-CT en oncología, sección diseñada para explorar y entender en profundidad cómo se realizan los diversos procesamientos y su interpretación en la imagenología PET-CT, permitiendo vivenciar la experiencia de tecnólogos y médicos nucleares en el manejo de esta avanzada tecnología. Hoy en la sección Cómo lo hacen, abordaremos el cálculo de segmentación, un componente crucial de la radiómica, conocido como MTB, volumen metabólico total. Este parámetro es fundamental para entender la carga tumoral y su actividad metabólica, aspectos esenciales en la planificación y seguimiento del tratamiento oncológico. ¿Cómo lo hacen? Para calcular la segmentación de una imagen PET, inicialmente se carga el archivo en el programa de análisis. Ajustamos los niveles de intensidad y escala de grises de la imagen. Y luego accedemos a la sección con los parámetros predefinidos para calcular el MTB. Se ajusta el cálculo tomando como referencia el SV del hígado en imágenes PSMA. Una vez aceptados los parámetros, el programa calcula los segmentos de imagen relacionados con la enfermedad, mostrando el MTB por lesión, empezando por la más significativa. Además, se pueden identificar las lesiones con mayor captación. Calcula la distancia de la lesión más significativa con la más cercana a ella y nos muestra un histograma de los cálculos. Si deseamos analizar con mayor desglose los resultados por sección, el programa nos da varias opciones, que permite una mayor precisión de los datos. En la sección de parámetros podemos verificar el cálculo total del MTB y TLG. Es importante referirnos que los colores que se observan en la imagen PET representan los cálculos volumétricos por secciones que van de mayor a menor importancia en una selección y aproximación estadística. Conclusión. La segmentación PET para cálculo de MTB y TLG, integrada con radiómica, ofrece un análisis profundo de la actividad tumoral, desentrañando patrones y características ocultas dentro de los datos de imágenes, mejorando la precisión diagnóstica y la personalización del manejo del paciente oncológico. Esto fue ¿Cómo lo hacen? Y con esto seguimos adelante con nuestro tema. Y esto nos lleva a su capacidad predictiva. Mencionaste un estudio reciente de Sony colaboradores en Vietnam. Sí, un estudio prospectivo muy interesante. Siguieron a 127 pacientes con CDT refractario al radioyodo. Prospectivo significa que lo siguieron hacia adelante en el tiempo.
Exacto. Los reclutaron, les hicieron el PET-CT, midieron estos parámetros y luego los siguieron durante años, en este caso para ver su supervivencia global a 5 años. Querían ver si esos números del PET inicial predecían quién iba a vivir más tiempo. ¿Y qué encontraron? ¿Funcionan estos números como bola de cristal? Bueno, no como bola de cristal, pero sí como predictores potentes. Cuanto más alto el valor de cualquiera de estas métricas en el PET inicial, peor era la supervivencia. ¿Tienes algún ejemplo concreto para hacernos una idea de la diferencia? Claro, usaron el TMTB, que es el MTB total, sumando todas las lesiones del cuerpo. Si ese TMTB era mayor de 5,78 centímetros cúbicos, la supervivencia a 5 años era del 57,3%. Que tampoco está mal, pero... Pero es que si el TMTB era menor de ese valor, la supervivencia era del 98,3%. Casi todos estaban vivos a los 5 años si tenían poca carga tumoral activa. Impresionante. La visión a futuro, como se apunta en una de las fuentes que manejamos, es evolucionar hacia lo que llaman informes inteligentes. Informes de PET-CT que vayan mucho más allá de la descripción visual que hacemos ahora, que integren de forma estructurada toda esta riqueza cuantitativa. Y las nuevas guías clínicas, como las que se esperan de la ATA para 2025, probablemente impulsarán esta integración de datos cuantitativos y la necesaria estandarización. Hagamos un resumen rápido de lo que hemos desgranado hoy. Hemos recorrido un camino, bastante interesante, creo. Sí. Empezamos con el desafío de detectar esos tumores de tiroides que se han vuelto invisibles al yodo radioactivo. Vimos cómo la PET-CT con FDG los localiza gracias a ese fenómeno curioso del flip-flop metabólico. Dejan el yodo, abrazan la glucosa. Exacto. Luego profundizamos en cómo extraer números de esas imágenes PET, los SUVs, el MTB, el TLG, las métricas cuantitativas. Eso es. Y vimos que, como demostró el estudio de Son et al., esas métricas, sobre todo las que miden la carga tumoral total como el TMTB, predicen con mucha fuerza la supervivencia en los casos difíciles de CDTRRI. Dan información pronóstica muy valiosa. Y finalmente nos hemos asomado a la vanguardia, la radiómica y la inteligencia artificial que prometen descifrar la textura metabólica de los tumores para obtener aún más pistas sobre su biología y agresividad. El mensaje fundamental, yo diría, es que la cuantificación y el análisis avanzado están convirtiendo la PET-CT en un biomarcador de imagen muy potente para el cáncer de tiroides. No solo una foto, sino un test biológico. Pronóstica objetiva, numérica, valiosa, que puede ser clave para individualizar la vigilancia y el tratamiento de cada paciente, para adaptar lo que hacemos a su riesgo real. Sobre todo en esos casos de enfermedad refractaria o de alto riesgo, donde las decisiones son más críticas. Exactamente. Ahí es donde estas herramientas pueden marcar más la diferencia. Y para terminar, como siempre, una reflexión final, algo en lo que pensar. La radiómica y el aprendizaje automático harán que la textura metabólica en PET-CT sea tan esencial como el perfil genético, donde las imágenes no solo muestran el problema, sino que cuentan su historia y predicen su futuro. Una producción del grupo Conceptualizando. Musicalización, locución, guión, Wilman Correa y Luis Felipe Colmenter. Próximas presentaciones y actividades. 2 de octubre Quito, Ecuador. 3 de octubre Guayaquil, Ecuador. 4 de octubre Caracas, Venezuela. 7 de octubre Life Latam. 6 de noviembre Life Latam. En México, por confirmar. Actualmente se está dictando la tercera edición del Diplomado en Actualizaciones sobre el manejo de tomografía por emisión de positrón PET-CT en oncología. By Dr. Colmenter.